parece esto de la inteligencia artificial, José, que se habla tanto? Hay gente que he visto últimamente que tiene cierto reparo al progreso. Siempre que aparece algo nuevo, se tiene cierto reparo. Cuando empezaron la medicina química o los desarrollos científicos, se tenía cierto reparo. Lo que sucede es que la inteligencia artificial tiene otro tipo de temor, porque últimamente, a finales del siglo XX y en los primeros comienzos del siglo XXI, ha aparecido muchas películas, films, donde la inteligencia artificial tomaba voluntad propia. Bueno, en 2001 dice en el espacio. Y Ahí ya es la allá, primera que ya el robot se... y quizá un poco antes, Sí. con aquel robot que era de barro, del golem, Ah, del golem. de los que defendía cierto barrio y Sí. que toma Toma vida propia. toma vida propia y voluntad propia. Pero Es un temor básico, ¿no? Ese. Es un siempre que temor. hay un cambio hay un temor a la pérdida de identidad. Y esto es un hecho. Y yo pregunto, ¿y qué problema tenemos en perder la identidad? ¿Queremos mantenernos en resolución de un mundo donde ya donde todo lo tenemos hecho, donde nuestro concepto es que el bien, el mal, están dentro de un encuadre espaciotemporal concreto? Entonces no puede haber solución a la guerra, no puede haber solución a la violencia, no puede haber solución al futuro. Porque si queremos resolver los problemas desde el encuadre de lo que ya está, con parámetros y conceptos de hace 2000 años, donde se resolvían las guerras por ciertos acuerdos de repartija de tierras, de repartija de ciertos dones entre los contendientes, o un contendiente exterminaba a otro. Si vamos a eso, ¿cómo vamos a preparar? ¿Cómo pensamos solucionar el problema de la guerra cuando los intereses no son tan tangibles? Si queremos resolver los temas de la violencia, tenemos que pensar que los parámetros que tenemos en este momento no son válidos. Muy interesante eso que dices, José. Así que todo aquello que produzca cambio tiene que ser hacia arriba. Es decir, yo diría, había un cierto silogismo muy antiguo que se decía: cuando tiras una flecha, ¿la flecha está donde está o está donde no está? Evidentemente, donde no está, sabemos que no puede ser. ¿Y dónde está? Mediante esos, llamémosle, parámetros, mediante esa estructura mental, no tiene solución. No se puede resolver con esos algoritmos. ¿Por qué? Porque están en un nivel de lenguaje y de referencias sociales que no corresponden al momento actual. Así que planteemos las cosas diciendo: necesitamos nuevos niveles de lenguaje, necesitamos nuevas referencias sociales, que no sé cuáles son exactamente. Es el mismo problema que surgió con la medicina hace muchos años. Podemos extender la idea de lo nuevo, la idea de que lo mejor es aquello que hace crecer y desarrollarse al hombre, con otro tipo de parámetros. Ya ha surgido con el tema de la ciencia. Hace muchísimos años, le decía a un amigo, Rafael, había la idea de qué era la ciencia. Como había muchas resistencias,
se dejó que se desarrollara en todas direcciones, sin parámetros, solo con dos parámetros concretos: que hiciera progresar al hombre y que se sintiera favorecido por aquello que la ciencia propusiera. Y no se sabía qué proponía. Ahí está Juan de Herrera, que propició con su escuela de la numerología la idea de que surgieran 1000 factores. Y Kepler, que era su alumno aventajado. Estamos en un momento histórico donde surgen estos planteamientos. Y yo diría, ¿por qué tiene que haber algo que ya está? Dejémonos que aparezcan elementos que cambien la concepción y nos amplíen el punto de vista espacio-temporal, y entre ellos está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, yo no le veo problema a que cobrara identidad en el tiempo, como tampoco le di problema a que un tal Galileo tuviera razón en aquello que la Tierra se movía. Sí. Pese a que cundía el pánico, ¿dónde va a parar los límites? Bueno, parece que los límites los tienen las personas con sus temores. Y yo plantearía, ¿qué es lo que ha hecho al hombre progresar durante todos estos siglos? Un atributo extraordinario que es la valentía. La valentía no es común a los seres vivos. Por valentía tú puedes enfrentarte a algo que con certeza va a eliminar este estado físico, o sea, te va a matar. Ningún ser vivo en el mundo se quiere morir, pero a su vez solo los seres humanos son capaces de ir contra su propio instinto de conservación. Apoyémonos en la valentía y en algo extraordinario: la bondad y la empatía, que es salir de la propia idea para percibir el mundo de todo, no solamente de los humanos. Así que yo diría, como dijo un sabio hace mucho tiempo, que florezcan, él dijo 1000 flores, yo digo que en la época que vivimos, millones de formas, millones de flores, y veremos qué pasa, como ha pasado con la ciencia. Y millones de inteligencias diferentes. Claro, y a ver qué pasa si todo va a enriquecer la vida humana. Y no mucho más, Arturo, que parece que tengo que firmarle un libro a nuestro amigo Rafa. Muchas gracias. Sitúas unos predialogales. Es decir, los predialogales son previos a cualquier tipo de búsqueda de un objeto. Es el campo de búsqueda. Es decir, lo que llamaríamos la nada. Esa es la otra. La nada. La nada. Ah, ¿No? la Es decir, nada es como... como la nada. Es decir, tú para poder llenar digamos, un bolde de agua, necesitas que el bolde esté vacío. ¿Sí? A ese vacío, ¿tú cómo le llamas? Vacío o la nada. No hay nada adentro. Si no tuvieras esa nada, ese campo, no podrías llenarlo. Luego, para que exista un campo donde recibir algo, ese campo es lo que da estructuralidad al fenómeno que produce. Ese campo está constituido por tensiones, compulsiones en los humanos, búsquedas, objetivos, núcleos de ensueño. Ese campo. La idea de campo es clave. Así que si yo fuera alguien que de vez en cuando se me ocurría pensar algo, diría, tan importante es el ser, como diría Descartes, como el no ser. Porque sin el no ser, tú no podrías configurar el ser. No puede haber un ser, aunque sea un poco
difícil de entender si no existe el campo del no ser. ¿Dónde? Ese campo, ese bolde donde vas a generar la idea, ese es el campo. Ese campo es importantísimo para todo. En física cuántica se le llama bosón. Bosón. Son los campos que originan la masa, la electricidad, los cuantos. Es decir, es el campo que origina lo que va a ser el fenómeno que va a conllevar después. Y todo se reduce o se amplía en ese campo es infinito. Cuanto más seas capaz de crear ese campo, más, digamos, el fenómeno será de cierto tipo. Por lo tanto, cuando alguien piensa mucho, desarrolla mucho, crea las condiciones para que algo surja. Y cuanto más fuerza le pones y más búsqueda y vayas acotando ese campo, y de repente aparece el fenómeno. A veces no son conceptualizables en un comienzo, como apareció con la idea del radio, pero tanto estaban buscando que soñaron como era. Es decir, se estructuró un campo donde fue posible la aparición de un objeto. Yo diría que la idea de campo y la idea del arquetipo que uno busca, sea como fenómeno psicológico, como fenómeno social, no tiene límites. No tiene límites. Tú puedes crear el campo que quieras, el que quieras. Si puedes. Puedes, incluso, estoy seguro, crear el campo de la superación del dolor y el sufrimiento social y personal, y lo único que hay que hacer en este momento dado, que se tienen las condiciones para ello, es poner los predialogales, los parámetros que formen el bolde para que el fenómeno se produzca. ¿Conocemos algunos? Conocemos algunos. Por ejemplo, la no dialéctica. Porque es absurda la dialéctica. ¿Cómo se va a pelear la gente porque quieren lo mismo o porque están en contra de lo mismo? Es absurda la dialéctica. La puso nombre Hegel allá y la conformalizó con la Revolución Francesa, pero por favor, la dialéctica es 10.000 años antes, cuando empezaron a ver si era mejor la ganadería que la agricultura. Hablamos del Paleolítico superior. Así que podemos decir que la dialéctica, si yo quisiera pensar, a idear, a buscar, no puede ser dialéctico. Por lo tanto, tiene que ser empático. Empático con el mundo, con los demás. No que el hombre está en dialéctica con otros. No que el hombre está en dialéctica con lo existente, sino que el hombre empieza a tomar en cuenta lo existente para apoyarse en ello como un puente nuevo. Así que si me hablas de eso, del tema de campo, yo te diría el campo. El campo me parece que es un temazo. No mucho más, amiga mía. Usted no comentaba eso, tanta dicotomía. ¿Por qué tanta dicotomía? Eso lo dice el negro en el paisaje humano. Y es verdad, ya empieza, ve los diálogos, por ejemplo, de Teteto, Platón, ahí está la dicotomía. Entonces, ya desde el principio, la dialéctica, tú has dicho antes, que yo no había caído con el tema agricultura. O ganadería, no había caído. De hecho, ¿por qué mataron a Abel? Porque era un tema de agricultura claro. y ganadería. Bueno, era un tema. Claro. En principio era un tema. Paleolítico superior. Entonces, ¿tú lo Hace colocas unos en el 15.000 Paleolítico años. superior? 15.000 años más o menos.
es decir, en el surgimiento de los metales. Entonces estamos hablando que cuando hicieron... Feres, cibeles. Entonces, cuando hicieron la Biblia, primero la Biblia, en ese momento el tema de Abel y Caín y esas cosas, sería por esa época. Sí, quizás un poco antes incluso, pero por ahí se sintetiza. Ahora ya no sé quién era agricultor ni quién era ganadero, porque... Las mujeres solían dedicarse a la agricultura. Las mujeres solían dedicarse a la agricultura porque no había que desplazarse Y mucho. entonces el ganadero era Caín. Los ganaderos eran... Sí, Era Caín, Era que Caín. mata la agricultura, que además es la mujer. bueno, pero diríamos que la idea un poco empieza la dialéctica entre que las mujeres que son más complementadoras, la familia... ¿Por qué? Porque nace una tripa y anda por ahí durante un tiempo, joder, de la propia tía, coño. Y tarda en desaparecer esa conexión. Y los tipos que son más de poder, de avanzar, bueno, esa dicotomía, de donde viene el principio de autoridad, te diría. El principio de autoridad viene de ahí. Ahí empiezan a desarrollar como que el tipo, que es el de la ganadería, el principio de autoridad, porque él tiene experiencia, porque él es más fuerte, porque lo que él dice... Pero sería Caín entonces, en ese caso. Bueno, no sabría. Bajo un punto de vista, sí. Tendría que mirar. No lo he mirado desde ahí. El Caín creo que era eso, porque lo mata, claro. Entonces, de la autoridad y toda la cosa que no está... El principio de autoridad ha venido hasta nuestros días. De hecho, todavía hay comunidades donde lo tienen. El principio de autoridad lo hemos tenido hasta hace poco. Si tu padre decía una cosa, se acabó la historia. Te digo por propia experiencia. Sí, era la época que vivimos. Y mi padre, yo le he adorado y totalmente. Pero mi padre decía, aun sabiendo que, bueno, era mi padre. Hoy día hay sociedades donde el padre o la madre tienen esa influencia. Y ese principio de autoridad, que algunos lo consideran extraordinario, viene de la falta del temor a lo nuevo. Bueno, lo dice tu padre, hay que hacer eso. Sin cuestionamiento, ¿no? Qué interesante. Así que yo diría que esa parte del Paleolítico, donde aparece esa dialéctica, ¿sí? Para evitar esa dialéctica, es fácil, lo que diga el padre. Es decir, principio de autoridad. La obediencia también, ¿no? Claro. Y el otro es la obediencia, ¿no? Claro. Bueno, el principio de autoridad lo define directamente. El principio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Abraham, que Ya está. va a matar a su hijo, el Dios... Bueno, esa parte es... el Dios dice, hay que matarlo. Y él dice, Sí, pero no dudo mucho que fuera por eso. O sea, cada mito es distinto y traduce cosas distintas. Yo más bien me inclino a pensar que lo de Abraham, unos querían ver eso y otros cuestionaban la idea de que que el amor, que es todo un temazo, porque por amor puedes matar a cualquiera, y el amor también se llama odio, ¿no? En negativo. Y el amor en positivo es la hostia. Entonces yo creo que está esa dicotomía. Son temas de dicotomía para que, yo creo que más bien como elementos para estudiar, más que quieran decirnos algo. El intérprete del momento puede pensar lo que se le cante, pero el intérprete del momento, ¿qué tiene que ver con el momento actual si queremos ampliar nuestro punto de vista? Entonces yo diría, bueno, son cosas que sucedían, pero hay toda una idea de hay que ver cómo vamos avanzando. Mucha gente ha escuchado que añoraba el principio de autoridad. ¿Por qué? Porque le daba cierta seguridad. Entonces, bueno, es un tipo de rareza eso. Es un tipo de que con ese principio de autoridad, que siempre obviamente tenían la mayoría de las veces cierto sexo, entonces que el resto estaba jodido. O sea, y así siguiendo, ¿no?
Entonces, evidentemente, no habría evolución, porque ya había un principio de autoridad que se había formado con un paisaje de formación que no correspondía al momento histórico, que eso lo llama Ortega la dialéctica generacional, que es el cuestionamiento al principio de autoridad. Porque son parámetros que ya no van con el mundo cambiado. Así que es todo un tema. Pero en fin, eso es todo un tema a desarrollar.